La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, muy buenos días, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en La Tacita de Café, con olor a vacaciones, le iba a decir contigo cada mañana, bueno, cada tardecita, ya sabe. En Torreón estamos por el 89.5 de FM a las 2 de la tarde, pues ya sería café turco para esta hora, y en Saltillo los lunes a las 12 del día, ahí todavía alcanza el cafecito americano, así que pues, tenemos de todo. Hoy ya estamos lo más cerca de vacaciones que se puede, si no es que ya estamos de vacaciones, aunque muchos de ustedes yo sé que no han tenido todavía la oportunidad de salir. Les deseo lo mejor de lo mejor y con honores, como decía el programa de Medalla de Honor, pero antes de que les siga yo con la perorata, un saludo a Marco, un saludo a Víctor, que se encuentran en los controles y que hacen posible que llegue esto hasta la puerta de su casa a través de las ondas hercianas, pero también estamos en Spotify, búsquenos como La Tacita de Café 89.5, en YouTube búsqueme con mi nombre, Jorge Sadi, ahí dice jugando al video, porque pues sí, yo realmente de video no le hago el mucho, es más el cotorreo que nos aventamos aquí, así que ahí dele suscribir y like, a ver si me salgo de pobre, y compártalo por favor. Pero bueno, ya basta de tanto jijiji, bla, bla, bla. Vamos a entrar con la sección de charlas de café. Ya ve que últimamente le he estado poniendo también secciones de música selecta donde no hablo y entro con el concierto de Camerata de Coahuila o entro con el concierto de Quinto Movimiento. Esto es parte del programa, son sus secciones. Pero como a mí me gusta que dure bien el programa, pues le dejo nomás la música y pedacitos que yo hablo. Esto es por si se saca usted de onda, de repente diga, ay, ahora ¿por qué no salió el señor en la cámara? No, es que es parte del truco para que usted disfrute también de la música. Pero hoy tenemos un gran invitado para charlas de café, que más o menos entre los dos espero poder sacar un resultado primo. A ver si adivina de qué me trato. Vámonos a charlas de café. Charlas de café, con aroma y sabor seleccionado para usted. Estamos en Charlas de Café y hoy tengo un gran invitado, un invitado que no tenía el gusto de conocer, que yo me lo imaginaba así, como un señor de estos de lentes, como el doctor Chapatín, no sé si usted se acuerde de él, porque dije, no, pues los matemáticos han de ser todos así como a blanco y negro, ¿no? Con lentes y demás. El doctor José David Saldívar Rojas realizó sus estudios de maestría y doctorado en ciencias con especialidad en matemática educativa en el CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional y actualmente es coordinador de la maestría en matemática educativa de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, eso siempre da miedo, de nuestra universidad. Sus líneas de investigación se enfocan en estudios de la construcción social del conocimiento matemático, que ahorita le explicamos de qué se trata eso, y de la modelación matemática. Bueno, él lo explica, yo no. Así como la implementación de la tecnología educativa para el aprendizaje de las matemáticas. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre formación y profesionalización docente nacionales e internacionales y pertenece, por supuesto, al Sistema Nacional de Investigadores, el SNIF, y cuenta con perfil deseable PRODEP. Y le doy la bienvenida al doctor Saldívar, gracias por estar con nosotros, es un gustazo conocerte, no había tenido el gusto, me topé por casualidad de la maestría y dije, ajá, PNPC, matemáticas, qué miedo, ¿de qué trata esto? ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes, Jorge, y un gusto saludar a todo tu auditorio, en verdad para mí es un gusto platicar contigo, también no tenía el gusto de conocerte, creo que compartimos algo como lo que veníamos mencionando al respecto de ciertas ideas con respecto a los chavorrucos, que ya platicaremos. Sí. Más adelante. Y para mí es un gusto estar con ustedes. Qué bueno que tu impresión con respecto a los matemáticos o a las personas que se dedican a la enseñanza de las matemáticas, como en mi caso, varía un poco, ¿no? Esa principalmente también es la idea. Y pues con muchísimo gusto estar acá con ustedes y pues para servirles. Oye, ¿y qué dijiste un día? ¡Mamá, quiero ser matemático! Oye, ¿no quieres ser abogado? No, quiero ser matemáticas. ¿O cómo pasó? ¿Cómo llegaste a las matemáticas? ¿O cómo llegó la matemática a ti? Fíjate que es bastante curioso. Yo creo que cuando uno estudia la preparatoria, en mi caso fue así,
al estudiar la preparatoria, para mí fue como, pues nunca haber pensado como en un plan de vida, ¿sabes? O sea, yo creo que esa es una situación bastante interesante, que a los 17, 18 años te obliguen de alguna manera en la sociedad a decidir a qué te vas a dedicar por el resto de tu vida. Es una decisión bastante compleja a esa edad, sobre todo por la inmadurez que uno tiene en esos momentos, ¿no? Y seguimos pues teniendo. al final de cuentas, y seguimos teniendo al final del día, ¿no? Y bueno, yo creo que más bien fue como una decisión de qué era lo que me gustaba y también a qué era lo que tenía de alguna una cierta facilidad, voy a decirlo de esa manera, sin querer sonar aquí a pedantería ni nada por el estilo. No, para nada, para nada. Fíjate que para mí siempre resultó que la matemática era esa materia que yo entendía de alguna manera, para mí, entender los procedimientos o los algoritmos que me mostraba mi profesor o mi profesora en su momento, pues para mí era como bastante, hacía como mucho clic en mi cabeza, vamos a decirlo de esta manera. Eran lógicos. Eran lógicos, y para mí me gustaba la estructura. O sea, la estructura era una de las cosas que más me llamaba la atención en términos de que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces, también en ese periodo, más o menos como en tercero de bachillerato, algunos compañeros nos reuníamos a estudiar matemáticas, porque yo en segundo llevé una especialidad dentro del bachillerato, cuando aún habían especialidades. En el bachillerato que yo tuve era un bachillerato general. Entonces yo agarré ciencias, porque dije, bueno, eventualmente aquí puedo irme a una ingeniería, puedo irme como a algo que tenga que ver con ciencias. Y mi decisión en ese momento para escoger esta línea o sí, vamos a decirlo así, esta especialidad que tenían en los bachilleratos, era porque era medio flojo para leer. Fíjate, ya te voy a llegar a eso también, ¿no? Es decir, yo decía, no, la historia como que no, para mí, pues no me gusta ver sangre, por ejemplo, entonces biológicas para mí no es una opción. Ciencias sociales en términos de derecho y cosas como estas, entonces yo dije, no, o sea, no es para mí ese tipo de situaciones. Y entonces dije, bueno, pues en ciencias tengo bastantes opciones, en matemáticas, entonces pues voy a irme por allá. Sin embargo, ya en tercero, cuando nos reuníamos con un grupo de amigos para estudiar, pasaba algo curioso. Mucha gente, o algunos de mis compañeros, me preguntaban cómo se hacía cierto procedimiento. Y entonces yo le explicaba de la manera en la cual yo la entendía aquí adentro, vamos a decirlo de esta manera. Resultó ser que en ese momento una persona me dijo, oye, fíjate que es bien interesante, que al profe no le entiendo, pero cuando tú lo explicas, sí lo entiendo. Eso obviamente, pues se siente bonito, ¿no? Cuando te lo dicen, pero sin sonar otra vez a pedantería, me di cuenta que quizás por ahí tal vez podría haber una opción de vida. Y en ese momento decido ser, o mejor dicho, decidí como tratar de ver qué opciones tenía para relacionar mi gusto por las matemáticas, pero también mi gusto por enseñar, que en ese momento también fue como algo que iba como surgiendo, como que, o sea, yo lo entiendo y pues yo lo puedo compartir, entonces pues, como que podría ser una carrera de esto, ¿no? ¿Por qué no? Por sí, exactamente. Para eso es el trabajo colaborativo, para que te des cuenta en... Exactamente, como para dónde va el rollo, ¿no? Entonces no fue ninguna, vamos a decirlo así, no me cayó una piedra ni una manzana en la cabeza para decidir. ¡Eureka! ¡Eureka! En el baño. Exactamente, sino más bien fue como algo como que me fue llevando poco a poco hacia esta situación. Y debo ser muy honesto en términos de decir, bueno, pensé que esto pudiera ser, o consideré en ese momento que pudiera ser una opción para lo cual pudiera dedicarme. Y desde ese momento dije, bueno, a mí me gustaría ser profesor de matemáticas. Obviamente empezar a buscar opciones ahí. Yo soy de Mérida, soy de Yucatán, entonces yo soy exportado de esas tierras. ¡Órale! Ya desde hace un buen rato salí de Mérida. Y pues obviamente empecé a como buscar opciones. Una opción fue la normal. Sin embargo, otra vez lo debo de admitir, por ignorancia, yo decía, no, pues es que la normal es solamente para profesores de secundaria, por ejemplo, o de primaria. No, como que no quiero ir por allá. Quisiera trabajar, por ejemplo, en el nivel medio superior, enseñando matemáticas de nivel medio superior, o por qué no en nivel superior, decía yo.
Entonces, buscando eso, opciones también de en algún momento platicando con maestros, mis propios profesores en el bachillerato, alguien me dijo, oye, pues en la Facultad de Matemáticas hay una carrera que se llama Licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. Como que es una buena opción para ti, que estás interesado en la matemática, pero también en como en el aprendizaje de esta, ¿no? O en la enseñanza. Que para mí, en ese momento, enseñar matemáticas significaba, pues, explicar muy bien, ¿no? Es decir, despacio, con consideración a los estudiantes. Bueno, esa era la idea o el imaginario que uno logra armarse en su cabeza de acuerdo a las experiencias de vida que va teniendo durante sus clases. Sí, porque yo recuerdo las experiencias de mis compañeros, llegaba el maestro y ¡aprenda! Exactamente. Entonces, obviamente, como decían por allá, no, la letra con la sangre y con sangre entra. Bueno, entonces, en mi caso sí me tocaron muy buenos maestros, debo de admitirlo también, y eso también me motivó como a hacer carrera en esto. Básicamente, Jorge, esa fue la manera en la cual me llevó, voy a decirlo así, la misma experiencia, la misma vida hacia un recorrido. Ingreso a la Facultad de Matemáticas. Obviamente, cuando yo llego a la Facultad de Matemáticas, es una facultad en donde el nivel matemático es alto. Y pues uno llega con una idea. Por ejemplo, en mi caso, yo era así como, bueno, pues ahorita las derivadas que yo hacía en la preparatoria, pues ahorita me van a poner una bien fregona, ¿no? Una así bien difícil. Y, que ni Gauss puede con ella. Que ni Gauss puede con ella. Y, oh sorpresa, no, nada que ver. Lo que me enseñó la Facultad de Matemáticas, voy a decirlo de esta manera, fue a pensar matemáticamente. Porque si bien eso es parte de hacer matemáticas, o sea, hacer una derivada, la más difícil que tú tengas, se queda también en un nivel algorítmico. Es decir, en un nivel de habilidad, ecuación. Voy a decirlo, de una ecuación, manejar el simbolismo y todo. Es decir, para mí eso era hacer matemáticas o matemáticas. Sin embargo, no es eso realmente. O sea, pensar matemáticamente implica muchas cuestiones más. Obviamente ya después de cursar la licenciatura, en donde mis cursos estaban divididos como en una parte matemática, en donde no vas a enseñar algo que no sabes, obviamente, y también una parte pedagógica o psicopedagógica, en donde tratábamos de entender todas estas teorías del aprendizaje que tenían que ver con la forma en la cual los seres humanos aprendemos, ¿no? Oye, y obviamente relacionados con matemáticas, sí. Ahorita que dices que las matemáticas no son totalmente como las pensamos. Bueno, tengo un amigo, bueno, sin demeritar a Real Presente, que siempre nos peleábamos porque yo soy de comunicación en las ciencias sociales y él estaba en ingeniería en electrónica. Me decía, ustedes no son ciencias. Le dije, tu matemática es un lenguaje simbólico, así que es comunicación, papá. ¿Qué tanto hay de comunicación? O sea, es un sistema simbólico, al final de cuentas, ¿no? Por supuesto, y hay que entender las reglas, y hay que aprender a jugar con esas reglas, totalmente de acuerdo. Es como aprender un idioma, Jorge. Es decir, si tú no aprendes la estructura del idioma, pues obviamente puedes comunicarte, pero probablemente en lugar de pedir una hamburguesa sin mayonesa, la puedes pedir con extra mayonesa, ¿no? Y ya, o sea, y uno cuando sale de su país e intenta comunicarse allá afuera, te das cuenta de que pues el idioma es una cuestión incluso cultural. Claro. Entonces, que tiene una ahí muy interesante, cultura, procesos sociales, etcétera, etcétera. En ese sentido, pues sí, la matemática al final de cuentas es un lenguaje también, y hay que entender el lenguaje y aprender a jugar las reglas del lenguaje. Pero no puede quedarse nada más ahí. Hay que entender también que pensar matemáticamente implica entender la lógica interna de los problemas. Implica también enfrentar o resolver problemas al final de cuentas. Pero también implica este pensamiento matemático, entender dónde puedo usar a la matemática. Eso te iba a decir, porque si un ferrocarril corre de izquierda a derecha a 50 kilómetros por hora y el humo sale, uno dice, bueno, ¿yo para qué chingados quiero saber? ¿Para qué quiero saber para dónde sale el humo? O sea, ¿para qué me puede servir la matemática? Bueno, esa es una pregunta, sí, claro, esa es una pregunta muy interesante, porque otra vez viene la idea esta de que matemáticas es una estructura solamente en la cual sirve en estas 4 paredes del salón de clases.
hay muchos memes en el internet que uno puede encontrarse y a mí me matan de risa, es decir, y los comparto totalmente, es decir, aquí un día más sin usar la regla. Sin usar el binomio cuadrado al perfecto. El binomio cuadrado perfecto. ¿Y sabes qué, Jorge? Es verdad, sí es cierto. Al ser un lenguaje abstracto, obviamente, cuando tú sales a las esferas de la realidad, voy a ponerlo de esta manera, cuando tú cruzas el aula de matemáticas o las paredes del aula de matemáticas, pues obviamente no vas a ver en un árbol una integral colgada, una derivada ahí paseándose o que se te cruce un binomio al cuadrado. No. Sin embargo, Jorge, esas maneras de pensar que te posibilita la lógica interna de las matemáticas, sí es un elemento que puede servirte a la manera, por ejemplo, en momentos en donde tienes que tomar una decisión, pero una decisión informada, pero además validada y justificada, inclusive matemáticamente. Eso sí que es importante. Y eso es algo que la matemática o el pensamiento matemático puede brindarle a los ciudadanos. Es decir, ser ciudadanos críticos y reflexivos con la información que yo estoy consumiendo de alguna manera. Claro. Por ejemplo, ahorita, perdón que te interrumpa, pero ahorita estuvimos en una época de debates y de mucha información y de política. Las matemáticas están allá, Jorge, es decir, y entender esos procesos y esa información que me están brindando estos candidatos es esencial para mí como un ciudadano crítico al momento de tomar una decisión tan importante como mi voto o por quién voy a votar. Claro, y aparte, bueno, si mal no recuerdo, en los exámenes que te ponen de admisión en cualquier carrera del mundo, te ponen matemáticas y tu lengua materna, sí, como lo primero que tienes que saber, porque es hasta donde yo me acuerdo de la matemática, de las cosas bonitas que me acuerdo de la matemática, porque yo en primaria era el rey del salón, y ya entré a la secundaria y, oye, pero pues si tú eres árabe, no, yo no soy árabe, yo no soy Baldor, yo no inventé esa cosa. Pero, ¿qué culpa? ¿Qué culpa tengo yo? Me quedé con la idea esta de que, bueno, hay un pensamiento lógico matemático que te permite decir, ok, la reducción al absurdo, si no es A, es claro. B. Claro. Y justamente, por ejemplo, en ese sentido, las matemáticas, a eso es a lo que nos deberían también de enseñar. Desafortunadamente, Jorge, lo que sucede también en la escuela, y hay que admitirlo también, y hay que ponerlo en discusión igual, es que la matemática se ha utilizado como una herramienta de exclusión. Y de castigo. Y de castigo, de hecho. Es decir, la matemática ha servido desafortunadamente como una forma en la cual se puede separar el grano de la paja o algo así, sí. Creo, ¿no? Vamos a ponerlo así, o sea, sirve para segregar también, es decir, para decir tú sí puedes y tú no puedes, lo cual es muy desafortunado, y los sistemas económicos lo usan de esa manera. Que no sepa matemáticas. Exactamente, no entra aquí nadie que sepa matemáticas. Bueno, ese era un pensamiento en un momento. Sin embargo, ahora la misma investigación dentro de la matemática educativa o de la educación matemática ha estado como muy preocupada por el hecho de que la matemática no sea usada como una manera de exclusión del sistema para separar, es decir, tú sí puedes y tú no puedes. Porque, ¿qué crees? Muchos estudiantes, incluso cuando llegan al aula de matemáticas, ya se autoexcluyeron de ese conocimiento. Porque dicen, esto no es para mí. O sea, yo jamás he podido con esto. Hay una historia muy bonita de un escritor que decía que él, no recuerdo ahorita el nombre, es un italiano, te debo el nombre, no me acuerdo ahora en este momento, pero él decía que él es un escritor, obviamente se convirtió en escritor, pero él dice que su decisión de convertirse o de dedicarse a las letras fue por una decisión de huida. Él huyó de las matemáticas. Él puso el catálogo y dijo, ¿cuál no tiene matemáticas? Literatura, pues por ahí me voy. Entonces, es triste porque de alguna u otra manera estás... vamos a decirlo de esta manera, la matemática, la ciencia se está perdiendo probablemente de una persona que pudo haber cambiado muchas cosas o haber logrado grandes aportaciones en ciencia, no en matemáticas, en ciencias al final de cuentas, en ingeniería, en química, en física, por ejemplo, y en matemáticas, ¿por qué no también? Es decir, esa autoexclusión que incluso la matemática provoca, o que incluso algunos profesores provocan,
Es en verdad preocupante y es algo que deberíamos de empezar a cambiar ya el chip. No es cierto, o sea, la matemática es más que una serie de algoritmos, es más que una serie de procedimientos y que te sirvan para resolver una ecuación de segundo grado, es más que el binomio al cuadrado, es mucho más. Ahora, enseñar y aprender el binomio al cuadrado es importante, por supuesto, jamás lo negaría. Es parte del proceso que te permite ahora pensar matemáticamente. ¿Qué sucede en las escuelas? Desde mi punto de vista, también a raíz de lo que la misma investigación en didáctica de la matemática ha permitido como mostrar, es que desafortunadamente las maneras en las cuales la presentación en algunas ocasiones se hace de las matemáticas, pues se acota muchísimo lo que significa pensar matemáticamente, y solamente se entiende pensar matemáticamente como alguien que puede resolver un problema muy rápido o calcular una derivada muy rápido. Si piensas en la película de Dustin Hoffman, ¿no? De dónde está. Tanto. Tanto. Eso es cálculo mental, por ejemplo, y es una cuestión sumamente interesante que se debe de promover en las escuelas y que se ha estado recuperando, pero a veces parecería que el cálculo mental se refiere a que nuestros estudiantes sean capaces de resolver mentalmente productos. ¿Y qué crees? Pues esta cosa lo resuelve ya en 2 patadas, ¿no? Sí. Y antes pero la calculadora. Y antes la calculadora, pero ¿sabes una cosa? Esto y el hecho de que yo sepa por qué debo de hacer una cuenta, es mucho más importante que la cuenta misma. Yo, como les digo a mis chavos con los cuales doy clases de cálculo, usted puede resolver la derivada más difícil que usted quiera. Yo le puedo poner un bicho aquí en la pizarra que ocupe toda la pizarra y lo va a poder derivar. Pero si usted no sabe distinguir entre un problema de variación y de acumulación, no sirve de nada el cálculo. Es decir, las materias o las matemáticas surgen de una necesidad social, cultural, y que te permite resolver problemas y tomar decisiones. Desafortunadamente, en ocasiones, ese elemento se nos pasa de largo. De hecho, eso no me lo habían dicho a mí. Ahorita que lo estás explicando, sí dije, hijo, o sea que con matemáticas pude haber ayudado a la sociedad. Por supuesto que sí. Por ejemplo, mira, así un ejemplo muy rapidísimo. El otro día yo veía, con todo esto de las elecciones, unas encuestas de unos políticos, y sin ahondar en qué político ni nada, sí. Mostraba unas gráficas, este personaje, en donde una de las barras, obviamente estaban hablando de la intención del voto, ¿no? Entonces, sí, obviamente todos ganan en su encuesta. En su propia encuesta. Eso también es algo que te debe de hacer pensar, ¿no crees? Y no te debes incluso ni siquiera de quedar con una encuesta. Y eso es pensar en términos de que hay datos. Y la intención de entender los datos es una parte importantísima de las matemáticas. Pero además de entender los datos, Jorge, es necesario inferir a partir de los datos. O sea, no basta con leer los datos. Hay que también entender qué puedo leer detrás de los datos o cuál es el significado que me están tratando de poner ahí con eso. ¿Podríamos decir una hermenéutica de la matemática? ¿Una interpretación de la matemática? Claro, tiene que ver con el significado que tienes ahí de la matemática. Y obviamente el significado de la matemática va a estar muy relacionado con la práctica o la actividad en donde la matemática esté involucrada y donde la matemática sea una herramienta, no principalmente el objeto de estudio, vamos a ponerlo de esta manera. Variar, y sin duda va a tener una carga política y social. Claro. Es bien importante eso también de reconocerlo. O sea, no está ajena a todas esas situaciones. Y un ciudadano no podría estar ajeno a eso. Y bueno, en el ejemplo de esta campaña, tenía una barra, vamos a ponerla una barra de este tamaño, en donde decía, pues esto es el 38% que tiene la intención de votar por mí, decía el candidato. Y después una barrita así pequeñita, que era prácticamente la mitad de eso, tenía un porcentaje del 35%. Es decir, si tú te fijas, 38 y 35 no hay mucha diferencia. Sin embargo, visualmente, él te estaba, no quiero decir engañando, pero él te estaba manipulando. De alguna manera te estaba mostrando de que la barra, mi barra, es más grande que su barra, ¿no?
Eso Entonces, ya tiene otras connotaciones también ahí. cualquier significado tiene que ver con el contexto. Claro. La matemática es contextual, Jorge, sí, totalmente, y es cultural también. Es decir, ¿por qué los mayas tienen un sistema vigesimal y los hindúes tenían un sistema decimal o sexagesimal? Es cultural. Me quitaste la palabra de la boca, te decir, siendo que México, una del cero, de los mayas, de los aztecas, Claro. de tantas culturas que gracias a la matemática avanzaron enormidades. Es más, hasta en los videojuegos necesitas avanzar con científicos matemáticos para ganar el juego. Totalmente. Teniendo todo eso, ¿por qué tenemos satanizada la matemática? Porque el maestro X nos dio reglazos y nos hizo aprendernos la casita así, y ahora ya me dijeron que no, que ahora es casita por abajo. Yo ya no entiendo las matemáticas y ya me rompieron la aritmética. ¿Y cuál era la casita? ¿Y cuál era la casita al final? ¿Y qué significaba la casita al final? Y eso es bien importante también de tomarlo en consideración. Sin embargo, también, Jorge, hay que reconocer que en ocasiones la matemática también responde a, y por ejemplo, ahorita hablamos de competencias. El día de mañana no sabemos en qué vamos a hablar. Antes hablábamos de resolución de problemas. Es decir, todo tiene que ver también con una cuestión de tipo económico, de qué va rigiendo la economía mundial, y es conforme lo que se va exigiendo de alguna manera a los currículums. Lo grave en ese sentido es que en ocasiones el profesor de matemáticas tiene que entrarle a los fregadazos, voy a decirlo de esta manera, incluso sin saber en qué consiste la nueva propuesta, ¿no? Es decir, vienen propuestas, vienen cambios, vienen nuevos lenguajes en términos de la currícula, y el maestro nunca le preguntaron, por ejemplo. Y eso es algo muy grave. Entonces, tampoco quiero decir que sea completamente culpa del docente. Uh-huh. Es decir, la misma matemática que está en la currícula escolar es también gran parte de la culpable de esta exclusión que pudiera generar en algún momento. Y bueno, en términos de entender este tipo de situaciones, es que yo decido hacer una maestría y un doctorado al respecto de eso. Es decir, mi necesidad después de terminar la licenciatura, me regreso unos cuantos años, así, perdón por el brinco. Poquitos. Sí, ya sé, era más bien como decir, bueno, ¿por qué unos entienden y otros no? ¿Por qué tú no decides estudiar matemáticas y yo sí? O sea, ¿qué me hace especial a mí? ¿O qué es lo que a ti te hace especial de que no quieras a la matemática? Un profesor mío durante el posgrado siempre decía, no es que a los estudiantes no les guste la matemática. Lo que no les gusta a los estudiantes es no entender la matemática. Y yo le agregaría, lo que no les gusta a los estudiantes tampoco es sentirse humillados en la matemática. ¿Y qué crees? Ninguna persona va a aprender desde la humillación. Uh-huh. Nadie. Vas a terminar aceptando o simplemente alejándote. Claro, como nos ha pasado a muchos que estudiamos comunicación porque no tenía matemáticas. Como la que sí tenemos estadística. Claro, y la por supuesto. Y precisamente con el ejemplo que tú das de las gráficas y demás, mi esposa, que es músico, es violinista, me decía, oye, ¿por qué en esta gráfica dice esto y en esta dice otra cosa diferente? Y yo le decía, no, lo que pasa es que en esta hicieron 900 encuestas y en esta hicieron 700 y todas son por teléfono, entonces no les hagas mucho caso. ¿Quién tiene teléfono en su casa? O sea... Claro, ¿no? Y más aún, fíjate que una de las cosas bien interesantes con respecto a las encuestas es que al ciudadano o a muchos ciudadanos no nos gusta perder o estar en el equipo perdedor. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas encuestas? ¿Por qué son tan importantes esas encuestas de intención del voto? No sé si tú te lo has preguntado. Sí, porque influyen en los demás. Influyen en la decisión. O lo que quieren es influir en la decisión. Si no fueran importantes, Jorge, no las harían los políticos en ningún momento. No. Y les sale más barato hacerla. Claro, pero les han encontrado que son maneras de manipulación, de alguna manera, son maneras de cambiar incluso hasta la intención del voto. Porque la matemática no se equivoca. ¿Qué crees? Es dura. Ese es un pensamiento que también hay que erradicar. La matemática, por supuesto que se equivoca, Jorge, claro que sí. Ahora, hay que tomar en consideración algo muy importante. La matemática como campo disciplinar, es decir, como
como ciencia, sí es una ciencia exacta. Por supuesto que sí, tiene resultados exactos. Pero su aprendizaje no. Mucho menos su enseñanza. Estás trabajando con seres humanos. Que No son puedes imperfectos. esperar que hay subjetividades y está lo social pues ahí, ¿no? Y no hay que olvidar nunca ese tipo de situaciones. Entonces, por eso me interesan ese tipo de estudios de construcción social. A eso iba para allá, te iba a decir. Que como tengo que hacer pausa para ir a cumplir con las obligaciones de los del INE y otras cosas más que siguen pasando en la estación, vamos a hacer un breve corte. Quédate con la idea de la construcción social a partir de las matemáticas, porque creo que hasta podemos escribir algo. Ahí luego nos ponemos de acuerdo. No ponemos de acuerdo. Vamos a un corte, regresamos aquí a la tacita de café. Estamos con el doctor José David Saldívar Rojas, así que no le cambie, está bien interesante. Esto es más que 2 más 2 son 4, ¿eh? Vamos a una pausa y volvemos rapidísimo. Estás escuchando La Tacita de Café. La Tacita de Café 89.5. Estás escuchando La Tacita de Café. La pausa fue breve, queridos y queridas radioescuchas. Soy Jorge Sari, estamos en La Tacita de Café. Si usted acaba de sintonizar la radiodifusión en FM en Torreón o en Saltillo, estamos hablando con el doctor José David Saldívar Rojas, que es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAB del IPN, que es coordinador ahorita de la maestría en matemáticas, y estábamos platicando antes de salir del corte de que las matemáticas nos han sido enseñadas de una manera que a veces es inadecuada y en otras ocasiones hasta punitiva o humillante, y eso no ayuda al contexto de que necesitamos desarrollar el pensamiento matemático, que llegamos en un común acuerdo como buen comunicólogo, es de que es un lenguaje y que este lenguaje se tiene que aprender porque tiene reglas igual que el español, pero lo malo es de que nos lo enseñan peor que el español, y vaya que el español nos lo enseñan a veces muy mal. Entonces, pensando en el cambio, precisamente en el cambio social, y que las matemáticas ayudan para el cambio social, entramos precisamente a la parte esta de que se enfoca en los estudios de la construcción social del conocimiento matemático y de modelación matemática. No quiere decir que los números sean modelos o que pongan modelos con disfraces de números. No, para nada. Otra cosa. Cuéntanos, vamos por ese lado ahora, Doc. Pues mira, en términos de la modelación matemática, lo que interesa en ese sentido es que la matemática al final de cuentas te permite entender una realidad. Pero más que nada, la matemática también debe usarse como una herramienta para la toma de decisiones. Es decir, todo lo que tú ves, por ejemplo, en un algoritmo, en una computadora, en tu mismo celular, y a veces nos dicen, ahí están las muchísimas matemáticas. Sí, es cierto, pero ¿qué crees? A veces muchos estudiantes no entienden por qué o dónde están las matemáticas en ese sentido. Yo nada más le pico, ¿no? Y pues ya aparece eso. Sí, pero para que aparezca eso, pues tiene una gran... hay muchos procesos en los cuales está involucrada la matemática y pensar matemáticamente. Por ejemplo, uno puede creer que cuando prende su televisión y pone Netflix, por ejemplo, y Netflix o YouTube dice, te recomendamos esto, ¿no? Y tú dices, mira qué bien me conoce Netflix, es casi piensa como yo, y pues sí. Pues ¿qué crees? Eso se llama inteligencia artificial y es básicamente una manera en la cual las personas han creado algoritmos en los cuales estos algoritmos van entendiendo y aprendiéndote. Incluso puede llegar a conocerte mejor que tú mismo. ¿Y qué significa esto? Pues básicamente te voy a poner recomendaciones, pero en función de catalogarte en términos de tus gustos. Si tú ya viste película A, película B, película C y película D, yo voy a buscar qué otras personas alrededor del mundo también vieron las mismas. Y persona 2 vio A, B, C y D igualito que tú. Pero ¿qué crees? La persona 2 vio también la película E. Pero como tú y ella tienen
los mismos gustos, vamos a ponerlo de esta manera, pues ¿qué crees? A esta persona te voy a recomendar la película que también vio la otra persona. ¿Y qué crees? Tú dices, oye, no manches, sí es cierto, esta película me puede llegar a gustar porque se parece mucho a todo lo que he visto. Así funcionan los algoritmos de Facebook, así funcionan los algoritmos de Twitter, de Instagram. Y pensando socialmente, así funcionamos nosotros como algoritmos con nuestros amigos. Oye, te va a encantar esta película porque trata de esto, yo te conozco. O sea, estás pensando, te conozco. ¿Te gusta o no te gusta, no? Exactamente, y fíjate que ahí hay muchísimos resultados de matemáticas en probabilidad, en estadística, en inteligencia artificial, que han llevado a entender a estos Big Data, que básicamente es lo que se llama el Big Data. El Big Data, ¿eso es el Big Data? Algoritmos. En una manera de explicarlo, sí, eso sería el Big Data, pero también tiene que ver con esta parte de inteligencia artificial. No es algo que yo me especialice, ni mucho menos. Sin embargo, es importante entender todo esto porque ahí te das cuenta de que la matemática se usa no nada más como una manera de resolver problemas, pero también para la toma de decisiones. Es un clarísimo ejemplo de cómo las matemáticas están influyendo en ti. Y a veces ni nos damos cuenta. ¿El Bitcoin? Entender eso, bueno, el Bitcoin es una cuestión económica que ahí sí te la debo, ese sentido. Pero ha de funcionar con algún logaritmo. Por supuesto, o con un algoritmo. O con un algoritmo también. Sí, definitivamente, debe de haber algo allá también. Y bueno, entender este tipo de, este mundo que nos rodea y que también nos estimula y y permea de alguna u otra manera en nuestras decisiones, habla de una persona informada y que puede críticamente tomar una decisión. Ese es también uno de los objetivos de pensar matemáticamente, tomar decisiones pero fundamentadas. Ahora, con respecto a la parte esta de lo social, fíjate que para dentro de la investigación que yo he estado realizando hace un ratito, no nada más implica lo social estar entre muchas personas, ¿sabes? O sea, no nada más es eso, sino más bien tiene que dar cuenta de que la matemática es contextual y responde a necesidades sociales, culturales, históricas que se desarrollaron en algún momento de la época, de alguna época. Lo interesante es que cuando este saber matemático se lleva a la escuela, resulta ser que se despersonaliza y en algunas ocasiones incluso hasta se le borran las razones de ser. Es decir, ¿por qué surgió ese conocimiento? Y yo nada más te presento, ahora sí, el conocimiento ya muy bien pulido. Y te digo, esto se llama teorema tal, ¿no? Pitágoras. O se llama el teorema de Pitágoras. Sí, pero ¿qué crees? El teorema de Pitágoras nació de una necesidad social. Nació, por ejemplo, en el antiguo Egipto, estas personas que cultivaban a las orillas del río, cuando había crecidas del río, ¿qué crees? Les borraba todos sus terrenos. Tenían que volver a medir los terrenos y tenían que volver a hacer la repartición de esos terrenos. ¿Cómo crees que lo van a hacer? Pues con geometría. Y ahí entraba la necesidad de la geometría. Así también como se generó la necesidad del número en las personas. Imagínate que tú eras una persona que tenía animales en la época de los egipcios. Voy a poner como ejemplo los egipcios, los árabes, etcétera, etcétera. Todas estas comunidades incipientes que estaban ahí formando estados, ¿no? Entonces, lo que se tenía en ese momento era que tú tenías a tus animalitos y pastaban, ¿no? Pero entonces, pues tú querías saber de alguna manera que ninguno te faltara, ¿no? Entonces, necesitabas contar. O sea, el conteo nace de una necesidad de justicia, vamos a ponerlo así, como de que no me vayan a transar, ¿no? Entonces, ¿qué crees? Estas personas lo que hacían eran cuentas o fichitas. Uh-huh. Por cada animal tenía una fichita. Y entonces las guardaban en unos recipientes. Obviamente, con la creación del Estado, viene la creación o el pago de impuestos. O, mejor dicho, la creación del Estado para cuidar los bienes, o sea, básicamente ya hay propiedad, ¿no? O sea, claro, se crea la propiedad. La propiedad entonces, privada. La propiedad privada, de alguna manera. Entonces, ¿qué crees? Los recaudadores de impuestos pues necesitaban cobrar cuántos animales tienes, ¿no?
Entonces, lo que yo voy a hacer como recaudador de impuestos, pues es guardar las fichitas. ¿Pero qué crees? Para saber cuántas fichitas o cuánto tenías que pagar, había que contar las fichitas. Entonces, en estas vasijas que se guardaban, tenían que romperlas y contar las fichas. Eso era un trabajal, ¿no? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a los recipientes donde guardaban las fichitas, las empezaron a marcar. Hacían marcas para representar el número de fichitas que estaban ahí adentro, que representaban el número de animales que tú tenías. Entonces, muy rápido se dieron cuenta que ni siquiera necesitaban fichitas, necesitaban el símbolo. Uh-huh. ¿Y qué crees? Eso dio aparición a la numeración o a los sistemas de numeración. Sí, entonces, claro, obviamente empiezas a operar con ellos, ¿no? Y pues ya todo lo demás es historia. Básicamente, eso, con este ejemplo, lo único que quiero decir es que la matemática siempre ha respondido a necesidades contextuales y sociales. Sí, pues los números arábigos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5, o sea, son cuentas 0. Que ellos necesitaban, el 0 incluso en algún momento, para contar cada vez más cantidades más grandes, ¿no? Y ahí pues tienes la aritmética o los indicios de la aritmética. Y así hay muchísimos ejemplos. Lo que ha pasado con la escuela es que en algunas ocasiones esas necesidades sociales se han borrado del panorama. Se han dejado de lado para solamente enfocarte al objeto matemático. Pero borrado todas sus necesidades de ser, decían por allá, o sus necesidades bajo las cuales, o los contextos de significación bajo los cuales surgió este saber. Obviamente estoy haciendo una explicación muy, ¿cómo se llama? Pero se entiende, es como sencilla. Es como agarrar al mango, que lo comes, que crece en cierta parte, que hay un contexto. Claro. Yo le quito toda la pulpa y todo el hueso y todo lo demás, y yo solo te doy un cubito donde viene mango y te digo, esto es mango. Ándale, algo así. Y entonces, pero ahora imagínate que además de mango tienes a la piña, a la fresa, y todos están ordenados linealmente. No por una necesidad histórica, sino por una necesidad de comunicación. Uh-huh. Y te digo, para pasar de A a B necesitas, o a C, necesitas pasar por B. Porque, ¿qué crees? Si no sabes B, nunca vas a aprender C. Y eso es completamente erróneo, tal vez, también. ¿Qué crees? En la escuela, por ejemplo, en el bachillerato, en el nivel superior, se enseña cálculo diferencial. Ahorita que hablábamos de cálculo. Cálculo diferencial integral. Integral. Pero, ¿qué crees? Siempre te han dicho, el cálculo diferencial va antes del cálculo integral. ¿Qué crees? Históricamente no surgió así. Lo primero que surgió fue el cálculo integral y después el cálculo diferencial. Muchos años después, muchísimos años después. ¡Me han engañado en la prepa! Nos han engañado completamente. Pero, ojo, no quiere decir que esta situación sea incorrecta. No. Es que la matemática escolar responde a otra necesidad bajo la cual la matemática surgió. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros decimos que me interesan, o que cuando yo digo que me interesan los estudios de construcción social? Pues justamente lo que me interesa es entender las razones también de ser de la matemática. En términos de entender, por ejemplo, cómo hacer que la matemática se use y no se vea nada más como algo abstracto bajo el cual el estudiante pues va a decir, yo nunca voy a salir y ver una derivada. No, pero ¿qué crees? La derivada surge como una necesidad de entender el cambio. Y eso sí lo vas a vivenciar un montón de veces. Como antes, mira, por ejemplo, voy a agarrar un ejemplo de mi papá, espero que no me escuche. Cuando él hacía, antes que te pedías que, impermeabilice el techo, ¿no? ¿Cuánto me cobra por el trabajo? No, pues que 300 pesos. Va, yo le pongo el material. Y ahora mi papá se topó con albañiles que dicen, yo cobro el metro cuadrado a tanto. Claro. Yo, no, espérate, no me cobres por metro cuadrado, no me friegues. Porque ahí no me va a convenir. Ahí no me conviene, exactamente. O sea, la matemática le enseña al albañil cómo cobrar y al campesino dónde plantar y cuánto plantar, ¿no? Sí. Es muy interesante verlo desde el punto de vista social. Exactamente. ¿No?
Oye, y hablando pero fíjate que en algunas ocasiones eso se desvirtúa y parecería que pues, no, la matemática solamente vive en el salón de clases. No es cierto, para nada. es solo para Heisenberg, sí, cosas O por el para estilo. muy inteligentes. No, para nada tampoco, para nada. Oye, y aprovechando esto, porque fíjate, ya estás haciendo que me guste la matemática y yo tanto me peleaba con ella. Ojalá que así fuera para muchas personas, que en verdad sientan que la matemática tienen una belleza intrínseca, como lenguaje es muy bello, y se requiere también estudiar. O sea, no quiero decir que no se requiera entender y estudiar matemáticas y dedicarse a las matemáticas de manera responsable, sino que tal vez la enseñanza también en algunas ocasiones posibilita esa exclusión que a veces sentimos de la misma matemática, como que no es para mí. Sí, pero cuando estás jugando Call of Duty y que tienes el viento a tantos nudos y tienes que hacer el tiro del francotirador que se tuerza, ahí necesitas las matemáticas. O sea, realmente están siempre presentes. Lo que pasa es que nosotros no sabemos leerlas, que es lo que estoy entendiendo. Ajá. De alguna manera la matemática está presente, pero por ejemplo, y a lo que iba con respecto a esta idea de la derivada y de saber derivar, entender el cambio y saber cómo varían las cosas necesariamente te va a llevar a entender o a un proceso que se va a llamar la derivada. Es decir, esa es la herramienta que te va a servir para entender el cambio. Pero el cambio tú lo puedes vivir en muchísimas situaciones de tu vida diaria. Desde el crecimiento de una planta, que tú ves crecer día a día, hasta la manera en la cual va subiendo el precio de la tortilla. Por ejemplo, con la pandemia, yo creo que todos los días que este personaje Gatell salía a hablarnos. Pobrecito. Sí, claro, sí, de cómo iba cambiando, cómo iba cambiando la curva. Pues básicamente este personaje nos estaba hablando de la variación que tenía la curva. ¿Y qué crees? La variación le permitió en su momento confinarnos. Pero fíjate cómo una idea matemática lleva a una decisión política que afectó a millones de personas. Y económica, y social. Y económica, pero completamente social, cultural. Psicológica. No, lo que tú quieres. Nos cambió la vida, Jorge. Nos cambió la vida completamente, radicalmente. Hasta tengo cubrebocas cerca de la cama siempre, ¿no? O sea, no manches. Pero, por si se ocupa. Por si se ocupa, digo. Y precisamente todo esto que es muy interesante y que, digo, hasta ya, así que te hace que te hierve la sangre y dices, bueno, o sea que sí necesito las matemáticas y quiero aprenderlas bien. En la escuela en la que estás tú, es una facultad, me imagino. Sí, es una facultad de ciencias físico-matemáticas, sí. Ok, ¿hay licenciatura en qué? Tenemos la facultad de ciencias físico-matemáticas, imparten 2 licenciaturas. La ingeniería física, para aquellas personas que estén interesadas en entender de cuerdas, sí, o sea, desde la física, pero también con una inclinación hacia estas áreas de tipo ingenieril. Entonces se relacionan estas dos con la intención de básicamente como de una física aplicada, por ejemplo, a la empresa, a la industria. Y la otra licenciatura que se tiene es la licenciatura en matemáticas aplicadas, donde también lo que se estudian son modelos matemáticos que te permiten entender y de alguna manera inferir, predecir, o sea, básicamente toma de decisiones. Y también tenemos la maestría en matemática educativa, de la cual soy coordinador. Esta maestría está principalmente enfocada para profesores en ejercicio y profesoras en ejercicio que quisieran, de matemáticas o de ciencias, que quisieran pues también discutir sobre esos procesos que están implicados a la hora de entender y de enseñar y también de aprender matemáticas. Porque si bien la matemática es universal, su aprendizaje no. Entonces hay que entender en ese sentido qué fenómenos didácticos ha provocado, por ejemplo, la inclusión de un cierto saber al sistema escolar. Como tú bien dijiste, cuando yo presento un examen a cualquier licenciatura, me ponen matemáticas y lengua. Incluso hasta un poquito de inglés para esta globalización, etcétera. Las matemáticas no la sacan. ¿Por qué? Porque es importante pensar matemáticamente.
se esperaría. Se esperaría. Entonces, obviamente, se esperaría. Entonces, obviamente, lo que nos interesa dentro del posgrado en matemática educativa es desarrollar la práctica, hacer profesional la práctica del docente. De manera que cuando uno entre a un aula, esté preparado en términos de qué saber voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y qué efectos va a tener en mi estudiante. Y cómo adaptarse a los diferentes tipos de estudiantes. Y al contexto, o a los diferentes tipos de estudiantes, o al mismo contexto. Es una maestría de 2 años, es presencial, aunque ahorita tenemos una situación, como tú sabes, de pandemia, estamos trabajando en línea con los estudiantes. Es una maestría de 2 años, 4 semestres. Pertenecemos al PNPC. Esto significa principalmente que es un posgrado de calidad reconocido por evaluaciones del CONACYT. Y este tipo de evaluaciones, o pertenecer al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, que es lo que significa PNPC, implica que nuestro posgrado puede brindar becas de manutención a los estudiantes que la soliciten. Obviamente que cubran con algunos requisitos, ¿no? Requisitos como, por ejemplo, tiempo completo, una dedicación exclusiva al posgrado, es decir, se te va a pagar, vamos a decirlo así, se te va a pagar por estudiar. Y pagan mejor que muchas partes. Y a veces. Y un promedio de la licenciatura superior 85. A 8. Exactamente. Ahorita a 8 está en el PNPC. También, ¿a quién está dirigido este posgrado? Como mencioné, profesoras y profesores en ejercicio que se dediquen a dar clases en diferentes niveles, desde nivel primaria, incluso secundaria y superior, y bachillerato, perdón, y superior, hasta personas que están saliendo de una licenciatura, como por ejemplo una licenciatura en educación, una licenciatura en matemáticas, incluso matemáticas puras, matemáticas aplicadas, en una ingeniería que esté relacionada con la matemática, pero donde sí exista un interés genuino por la enseñanza. Eso es bien importante para nosotros. Es decir, no nada más es una maestría ahí que queremos para que sepas más matemáticas, que no es nuestro objetivo, sino también principalmente es entender por qué enseño lo que enseño. O sea, por qué hago lo que hago, ¿no? ¿Y por qué mis estudiantes se comportan así como se comportan cuando les muestro que la 0 es igual a 1? Bueno, pues se debe a ciertos fenómenos didácticos que se cumplen en el aula. Exacto. Despéjame esta ecuación o despéjame el aula. Exactamente. Pues sí, pues básicamente es eso, Jorge. Oye, pues está muy interesante, y sobre todo, bueno, que es PNPC, porque quedas marcado para siempre como becario con CONACYT, sí. te abre puertas. Y aparte la beca CONACYT siempre es jugosa y la UAC no es tan gravosa, así que te puedes ir a vivir a Saltillo o a Monterrey si te gusta más, o a donde tú quieras y ahí te vas directo. ¿Están en Campo Redondo o en qué parte? Nosotros estamos ubicados, la facultad está en Campo Redondo, sí, así es, okay. Aquí en Saltillo. Sí. Oye, pues si quieres dar algún teléfono o una página de una vez para los que nos están escuchando en radio. El teléfono anda como ahorita como medio extraño, pero pueden escribirme a mi correo electrónico y yo contesto todos los mails. Mi correo electrónico es david.saldivar, y Saldívar con Z, nada más ese sería el único detalle, david.saldivar con Z @uadec, o sea, uadec.edu.mx. Okay. Y la página de la maestría es mate.uadec.mx. Ahí van a entrar, sí, ahí pueden entrar a la facultad bien rápido. Van a entrar a la página de la facultad y allí, entre toda la información, hay una sección que dice Maestría en Matemática Educativa. Ahí le pueden picar y van a encontrar toda la información, los requisitos, los periodos de ingreso, que el próximo año vamos a tener convocatoria para iniciar en enero del 2023. Nosotros tenemos ingresos cada 2 años, entonces en años impares. Entonces en este año 2021 tuvimos ingreso, tendríamos hasta el 2023, pero ustedes pueden enviarnos un correo, dudas, cualquier situación, con muchísimo gusto estamos para servirles y responder cualquier pregunta. O sea que entraron en agosto, ¿van a entrar en agosto porque los escogieron en enero o entraron en enero porque los escogieron en agosto? Agosto del año pasado, afirmativo, esa segunda opción. Entraron en enero porque en agosto iniciamos el proceso de admisión, exactamente. O sea, las convocatorias salen en años
y los ingresos son en enero de años impares. Más sencillo. Okay. Sí, matemáticamente hablando, ¿eh? Más simple, más elegante. También lo decía un maestro de matemáticas. No, es que sí me les ponía atención, pero híjole, me tuve que aprender de memoria que A cuadrada más B cuadrada y no sé qué tanta cuadrada, y por eso ya, o sea, no, yo... Valió, te perdieron. Pero precisamente para que no le pase al mundo, porque pude haber sido un príncipe más como Gauss de las matemáticas. Por supuesto, claro, efectivamente. Es decir, o sea, lo que trato de decir es que nadie puede ser excluido de pensar matemáticamente. Nadie, de verdad que nadie. Pensar matemáticamente, tomar una decisión informada, con base en los datos, con base en la información, con base en un pensamiento reflexivo, con base en los eventos pasados, o vamos a decir, por la información pasada, es esencial para cualquier ciudadano. Y la matemática está incluida en esos procesos. No, y de hecho, obviamente. Te puedo preguntar porque, mira, yo sobre mi tesis hice las acciones discursivas de la gente que produce radio, cómo se repiten por diferentes cosas. Pero con lo que tú me estás diciendo, incluso alguien que no es del área de matemáticas, se pueden vincular con alguien de matemáticas para que convierta esas acciones en observables que se puedan medir y contar y crear, ¿no? Un modelo matemático sobre un modelo social. Claro, fíjate que bien curioso, ahorita que mencionas toda esta parte que tú bien dices de vincular, ¿no? ¿Qué crees? La matemática educativa como disciplina es al final de cuentas una disciplina que no es muy vieja, o sea, no es como la matemática formal o la ciencia matemática, vamos a decir, que tiene desde inicios de albores de la humanidad estábamos hablando de matemáticas, sino que la disciplina de la matemática educativa, en términos de entender estos procesos de enseñanza o cuando la matemática se lleva a esferas de la didáctica o de lo escolar, pues es muy reciente realmente, es más o menos por ahí de los 60s, 70s que va surgiendo toda esta necesidad de entender qué pasa con nuestros estudiantes y por qué los fenómenos didácticos o por qué la gente sigue odiando las matemáticas, por qué no hay cada vez más vocaciones científicas relacionadas con la matemática, por qué la gente le saca a las ciencias, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera. ¿Dónde estás, Euler? ¿Dónde estás? y no tenemos a muchos Eulers, ¿no? O sea, entonces... ¿Qué pasa con todo este movimiento de los mismos matemáticos en su época? Pues que se tratan de entender qué pasa con la enseñanza de las matemáticas. Entonces, en esa necesidad de entender a las matemáticas, se crea una disciplina, pero se crea una disciplina que no nada más es de matemáticas, implica también psicología, implica también educación, implica también filosofía, sociología. Es interdisciplinar. Interdisciplinaria, totalmente. Porque para entender un fenómeno social no puedes aproximarte nada más bajo un punto de vista o con una mirada muy restringida al fenómeno. Porque otra vez, o sea, nosotros como disciplina matemática educativa no estamos dentro de las ciencias exactas, estamos en humanismo y ciencias de la conducta. Es decir, somos una disciplina que está dentro de, vamos a decirlo así, de la educación, porque es parte de educación, psicología, interdisciplinaria totalmente. Eso me has dejado impresionado con lo que me acabas de decir, porque pues uno pensaría, no, pues son ciencias duras, pero estás hablando de matemáticas, sí. Sí, claro, matemáticas sí. Pero la educación es otro pedo, o sea, otro rollo. Sí, claro, por supuesto. O sea, entender cómo una persona aprende o cómo puedo formar a profesores ahora con una nueva currícula, pues eso implica otro tipo de procesos. Y cambios de paradigmas. Totalmente. Y el desarrollo profesional del docente tiene que ser tomado de manera seria. O sea, no es decir, no basta con que un maestro sepa muchas matemáticas, que voy a poner entrecomillado el muchas matemáticas, porque ¿cuántas matemáticas necesita un maestro? ¿Necesita saber hasta un montón? Pues no lo sé. ¿Qué crees? Las investigaciones están apuntando a entender el desarrollo profesional del docente. ¿Qué necesita? ¿Qué conocimientos disciplinares necesita? Pero también qué conocimientos pedagógicos, didácticos, incluso socioemocionales requiere. Últimamente ha habido una línea de investigación dentro de la matemática educativa que habla de las emociones en la clase de matemáticas. Wow. Entonces estás hablando de que obviamente es una disciplina que se adecúa también vamos a decirlo así,
a la forma en la cual la misma institución escuela ha cambiado a lo largo Claro. de los años. Oye, el tiempo es traidor y el tiempo nos está carcomiendo. Tenemos 1 minutito, 2, si quieres aventarte un cebollazo, decirle a alguien cosas bonitas o darle un mensaje a todos aquellos que han vivido a la sombra de la matemática de no, yo no quiero verla porque soy vampiro antimatemáticas. Algo que le quieres decir a los jóvenes para que entren a la maestría, a la licenciatura. Claro. Si quieres mandarle saludos a alguien en especial, es tu momento. Sí, pues primero que nada agradecerte por el espacio de compartir ahora esta charla muy interesante, que siempre recomiendo mucho este tipo de situaciones en las cuales con un café o con una botellita de agua uno va conversando y pensando al final de cuentas sobre lo que sucede y lo que nos acontece actualmente. Invitarles a todos a que primero la matemática no es un bicho extraño, todos podemos ser parte de la matemática, todos podemos aprender matemáticas. Y lo importante de la matemática no es la parte algorítmica, sino los significados y toda aquella toma de decisiones a la cual me puede ayudar la matemática. Entonces eso va a estar siempre. Aún cuando nos dediquemos a literatura, necesito a la matemática en términos de entender las decisiones de una manera informada. Eso es bien importante. Y pues invitarlos a la facultad. Nosotros tenemos las puertas abiertas aquí para cualquier persona. Solamente es cuestión de que nos escriban, acérquense. Aquí estamos en Campo Redondo, en el edificio A. Y pues nuevamente agradecerte por el espacio, Jorge. En verdad que me encantó charlar contigo. No, hombre, sí. y nos debemos otra tacita para otro día. Por supuesto. Porque mira, esto es la primera parte. Yo primero voy a entrevistar a todos los maestros que tenemos SNIS y a toda la gente que está haciendo investigación en la universidad, que trabaja dentro de ella, que es muy importante su labor y que la desconocemos, porque claro, pues le prestan más atención en otros medios a que si el pasito perrón y no sé qué tantas tarugadas, en vez de a cosas que realmente nos nutren. Y ya después, cuando haya cuestiones así de temáticas precisas, te digo, a ver, don matemático, cuéntenos qué fue lo que pasó, por qué claro, se cayó el sistema. Eso es una muy buena pregunta. Y pues todos podemos hacer matemáticas. Eso es muy importante también de reconocer. Todos y todas al final del día. Doctor José David Saldívar Rojas, David, gracias por tu tiempo. Un gusto, Jorge. Me da mucho gusto conocerte y tener esta plática contigo, y espero que todos mis queridos y queridas radioescuchas en 89.5 de FM, Radio Universidad en Torreón, y 104.1 de FM, Radio Universidad allá en Saltillo, hayan disfrutado al igual que nosotros hemos disfrutado este momento de esta charla de café dentro de la tacita de café. Les recuerdo que va a estar disponible en Spotify, en Anchor, si lo quiere escuchar, y en el YouTube de Jorge Sadi, ahí puedes ponerlo. De hecho, ya les voy a subir ya aprendí, ya voy a sacar una fichita así que te linkea a un WhatsApp, que ya le voy a poner por si tienen preguntas después, para todos los invitados que hemos tenido en la tacita de café, no solamente David, pueden hacérmelas llegar y yo se las hago llegar también directamente. Así que estés al pendiente, luego le digo el número porque no me lo sé, le acabo de comprar el chip, así que no se lo sé decir. David, hasta luego, muchas gracias. Allá en los controles, Víctor, en los controles, Marco, gracias por un día más, y a todos ustedes, disfruten sus vacaciones. David, muchas gracias. Esto fue La Tacita de Café, y yo soy Jorge Sadi, espero que pase unas muy felices vacaciones, y siga disfrutando las tacitas porque vamos a estar pasando repeticiones de las que más nos pida. Así que, ya sabe, llame ya. Yo soy Jorge Sadi, y esto fue La Tacita de Café. Hasta pronto. Terminada la taza, cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación en La Tacita de Café.